En cada verso, en cada línea, la palabra de Dios brilla. Tu palabra son perlas de sabiduría. Tu palabra brilla, tu luz brilla en mí. Cuando tu luz me alumbra, descubro tesoros de revelación. Cada palabra una joya celestial, refleja la verdad y el amor eterno. Perlas de sabiduría, luz en la oscuridad. En la palabra de Dios encuentro paz. Perlas de sabiduría, tu palabra brilla, tu luz brilla en mí. Tu luz brilla en mí. Una alegría llegar a donde tú estás en esta oportunidad con una entrega más de nuestro programa Perlas de Sabiduría. Y en esta oportunidad me gustaría conversar contigo acerca de por qué algunas personas crecen y otras personas no crecen. Por qué unas personas de repente tienen su vida cristiana luego de haber aceptado a Jesucristo y están años y años estancados sin ver cambios profundos en su vida, y otras personas, por el contrario, entienden los conceptos más rápido y sus vidas parece que avanzan más rápido espiritualmente. Vamos un poco a referenciarnos a lo que la palabra de Dios nos enseña y cuál es el propósito de Dios para nosotros como cristianos. En Efesios 4:13, la palabra de Dios dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, para que la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, nos hagan resbalar nuestra fe. Esto lo agrego, no está en la palabra. Pero el plan de Dios para nuestras vidas es el crecimiento, que seamos maduros y no que seamos niños propensos a que cualquier doctrina errónea nos haga deslizar, nos haga errar el blanco, nos haga patinar del propósito de Dios. Y una de las cosas que nos permite y nos ayuda a la madurez es la palabra de Dios. Una de las cosas que nos ayuda a que crezcamos es obedecer la palabra de Dios. Y es aquí entonces que cuando leemos en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 21, dice la palabra de Dios: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. O sea, una vez que hemos aceptado a Jesucristo, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, debemos abandonar nuestra vida anterior, nuestra vieja vida. Y dejando toda esta malicia, recibimos con humildad la palabra de Dios implantada, esa palabra de Dios que nos ha sido predicada, esa palabra de Dios que hemos recibido con fe, que es poderosa para salvar nuestras almas. La palabra de Dios tiene poder cuando la mezclamos con nuestra fe. Cuando ponemos nuestra fe a la palabra de Dios que oímos, le damos ese poder para transformar nuestros corazones. Versículo 22. Sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Escuchamos la Biblia, leemos la Biblia y nos engañamos a nosotros pensando que obedecemos, que somos un buen cristiano, pero nuestro testimonio, nuestros frutos espirituales dicen lo contrario. Pero nosotros pensamos que estamos obedeciendo, y acá dice la Biblia que nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque si alguno la oye,
es oidor de la palabra y no la pone en práctica, no es un hacedor de la palabra, es semejante a un hombre natural que mira su rostro en un espejo. O sea, podríamos tener un espejo y mirarnos allí nuestro rostro y ver los defectos o ver si nos rasuramos o las damas se han maquillado correctamente o las pequeñas imperfecciones que pueda tener nuestro rostro, pero luego dejamos de ver nuestro rostro en ese espejo y nos olvidamos de aquellas cosas que vimos. Pero dice la palabra de Dios, pues después de mirar a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Versículo 25 de Santiago capítulo 1. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, ¿cuál es la ley perfecta? La palabra de Dios. La palabra que Dios nos ha revelado para que nosotros nos instruyamos en lo que necesitamos saber para ser salvos, para crecer espiritualmente y para llegar un día a la eternidad, estar en comunión con Dios. Si miramos atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanecemos en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino que la practicamos la palabra, sino hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando nosotros practicamos la palabra de Dios, cuando permitimos que lo que entendemos de la Biblia nos ayude en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, y cuando nos sujetamos, nos sometemos a la palabra de Dios y la ponemos en práctica, eso produce madurez espiritual en nuestras vidas. Como leíamos en Efesios capítulo 4, versículo 13 y versículo 14. Entonces el camino de la madurez espiritual es conocer la palabra de Dios y practicarla. Sencillo, pero difícil a la vez. ¿Cómo estás practicando tú la palabra de Dios? ¿Conoces la palabra de Dios? ¿La lees? ¿La entiendes? ¿La practicas? ¿La vives? ¿O simplemente eres un oidor olvidadizo? Lo que escuchas de una predicación por la radio, por YouTube, en una iglesia, alguien que te comenta algo de la Biblia, simplemente queda allí, cae como en un saco roto, en un saco agujereado, en un balde perforado, como si fuera agua que luego se va por el orificio de ese balde, o la atesoras en tu corazón, o permites que esa palabra traiga fruto espiritual en tu vida. Te desafío a que puedas ser un hacedor de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios pueda transformar tu vida, que puedas recibirla con humildad, reconociendo que necesitas que esa palabra produzca fruto espiritual y transforme tu corazón. Sé un hacedor de la palabra. En cada verso, en cada línea, la palabra de Dios brilla. Tu palabra son perlas de sabiduría. Tu palabra guía mis pasos por senderos de luz. Cuando tu luz me alumbra, descubro tesoros de revelación. Cada palabra una joya celestial, refleja la verdad y el amor eterno. Alas de sabiduría, luz en la oscuridad. En la palabra de Dios encuentro paz, perlas de sabiduría.